haberlo sabido traíamos alguna guitarra criolla. Lo retomé en la época de la pandemia, le grababa algunos tangos y lo pasábamos entre la familia cuando no nos podíamos ver, ¿no? Así bueno, bueno, si lo retomó tiene que tener la memoria bien fresquita. Cuando le piden que se presente en sociedad, ¿por dónde empieza? ¿Qué siente que es primero? Periodista. Eso, resignó periodismo para hacer otras cosas. Sí, por ejemplo, me falta poco para ser abogado. De un programa de 30 materias tenía 17 aprobadas. ¿Antes de la dictadura? Antes de caer detenido. Sí. Pero al cabo de los 7 años, 5 meses y 9 días que estuve preso... 7 años, 5 meses, casi el tiempo que duró la dictadura, ¿no? Un poco menos. Un poco menos. Porque yo caí antes de la dictadura. Yo caí preso el 13 de julio de 1975 durante el gobierno de Isabel Martínez y de López Rega. Perdón que interrumpa en eso, porque la entrevistamos a Dora Barranco, que en su momento renegó del peronismo. ¿Usted también de su adscripción al peronismo? No. ¿Habiendo sido detenido por un gobierno peronista? Sí, pero la verdad que ese gobierno estaba copado por los sectores de la derecha y además... Pero el peronismo no es derecha también. No. En el peronismo convivíamos sectores de diferentes tendencias. Los montoneros no éramos de derecha y éramos peronistas. No, bueno, pero también hay sectores que aplaudieron a Menem, que Menem fue la derecha más derecha gobernante en este país. No sé si no fue la derecha neoliberal, o sea, que intentó la reconciliación con quienes nos habían masacrado, como el hecho infame de ir a abrazarse con el almirante Rojas. O indultar a todo el mundo. No, yo no reniego. Lo que sí digo que el peronismo como lo conocimos hoy no existe. El peronismo después de la vuelta de la democracia, cuando pierde con el radicalismo, con Alfonsín, el peronismo se reconvierte a través de la renovación peronista en un partido político más de este sistema. Y por lo tanto queda... No es rupturista. No, queda castrado el movimiento, que era lo que le daba potencialidad transformadora. Las ramas de la juventud, de la mujer, la rama política, la rama sindical. El hecho que seas una conformación movimentista, aluvional, te puede traer ese tipo de confusiones, que habían sectores que adscribían a una corriente o a otra, pero tenía una potencialidad transformadora, además respaldada en los primeros 2 gobiernos de Perón, que había hecho la revolución nacional más importante que hubo en Argentina. Los kirchneristas dicen que ellos son hoy el peronismo. No es cierto. No, yo no estoy de acuerdo, por lo menos. El peronismo, por eso te digo, si este fuera el peronismo, el kirchnerismo, o el gobierno que administra hoy el Estado, no habría firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde vos tenés sentado al lado del ministro Massa al funcionario del fondo, que es el que monitorea que se cumpla el plan económico que ellos han fijado. Porque las banderas del peronismo, entre otras, y una de las más importantes, la soberanía política. Casualmente, el tema de la soberanía está totalmente cedido hacia el imperio. Yo digo que a casi 40 años de democracia, lo que estamos viviendo es una democracia controlada, colonial, con un 43% de pobreza, con un nivel de indigencia que es escandaloso y que se torna intolerable incluso la idea misma de democracia con semejantes niveles de desigualdad social. Por lo tanto, el kirchnerismo me parece que es una fracción del partido justicialista, porque tampoco tiene una conformación movimentista, que ha sido y ha tenido en sus primeros 2 gobiernos algunos aciertos importantes en varias materias, pero que no deja de formar parte del sistema. Ninguno ha tocado la base del modelo extractivista. Vamos a cumplir 40 años de democracia y sigue rigiendo la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, la ley de inversiones extranjeras. Según mi amigo Carlitos del Frade, periodista, escritor, diputado provincial en Santa Fe, todavía hay 500 leyes dictadas por la dictadura que no han sido derogadas.
Buscando datos de tu pasado, hay uno que me sorprendió. No naciste en Río Cuarto, sino en Córdoba. Sí, en Córdoba. ¿Y cómo fue nosotros, ese cambio de capitales que no eran tales? Te explico. Mi padre se fue a estudiar a Córdoba y mi madre, que era docente tucumana, el padre trabajaba en obras sanitarias de la Nación. En esa época las empresas eran de la Nación, eran del Estado, y se conocieron allí en Córdoba. Allí nacimos nosotros, somos 3 hermanos, Héctor, Lucio y yo, que somos mellizos, y después nació Diógenes. Mi padre se recibe de médico y para buscar trabajo se entera que mi padre era riocuartense, que hay una vacante en Bulnes. Así que decidimos trasladarnos desde Villa Cabrera en Córdoba. Nosotros teníamos 3 años y Diógenes 1, y decidimos trasladarnos a Bulnes. En Bulnes estamos desde el año 52 al 55. Pasé una infancia hermosa en medio del Guadal y demás. Pero mi viejo, que era peronista... ¿Qué cambio, no? De Villa Cabrera a Bulnes. Sí. Bueno, éramos muy chicos para entender la dimensión de ese cambio. Sí. Ahora, mi viejo era peronista y ahí había un componente alto de radical en Bulnes. A pesar que, como decía mi papá, lo desagradecido que son, porque Perón había expropiado los jagüeles, que era un latifundio que había, y lo había parcelado en pequeños productores. Lo cierto es que en el 55... A principios del 55 resulta que los pacientes los empezaban a llevar a Molde o a Zampacho. Así que mi padre toma la decisión de venirnos a Río Cuarto, y el 20 de junio de 1955, en una ciudad embanderada, porque era el Día de la Bandera, llegamos a Río Cuarto en un taxi de Don Gallo, que era vecino de nuestra casa. 2 meses antes que Río Cuarto fuera protagonista de aquel golpe militar. Obviamente, Río Cuarto fue uno de los centros neurálgicos. El germen. Bueno, así que sos mellizo con Héctor Lucio, sí. Con Héctor Lucio, que para todo el mundo, como para todo el mundo sos pipón. Sí, oncho. Oncho, no loncho, no, oncho. ¿Y el tuyo por qué surge? Mira, el mío surge porque mi madre compraba revistas en esa época, Radiolandia, Vosotras, y en Vosotras aparecía una tira que se llamaba El Coronel Pipón y Doña Cata. Y resulta que en el barrio nosotros vivíamos en Colón 828. En esa época, después de la calle Maipú, era todo, no había asfalto. Y había una chica que le decían Catita, y parece que a mí me gustaba. Entonces me empezaron a jorobar mis hermanos y los amigos, que Catita es la novia, que Pipón y Catita, Pipón. Y bueno, lo cierto es que me quedó Pipón. Y hay mucha gente que no sabe que me llamo Juan Carlos. Claro, ya sabes. Quedó grabado a fuego. ¿Y Oncho? El apelativo. Y Oncho se lo puso una chica que trabajaba en casa en Córdoba, que tenía un novio que se llamaba Héctor, como él, y al que le decían Oncho, y ella le decía Héctor Oncho. Héctor Oncho, y quedó Oncho. Bueno, que son... hermanos mellizos, pero no gemelos, porque no tiene nada que ver, uno es flaco y alto y el otro... Como mi viejo, y yo más bien petizo. Y retacón. Y retacón como mi vieja. Bueno, vamos a escucharlo a Héctor Oncho Giuliani. Todo el mundo le dice Loncho, y es Oncho, es sí, sin la L. El hermano mellizo de Pipón. Hablar de mi hermano Juan Carlos Giuliani, en pocas palabras, no es tarea fácil. Un gran hombre en todos los sentidos, con enorme trayectoria en lo profesional y en lo personal. En particular con Pipón, la vida nos unió en el seno materno y desde entonces hemos compartido muchas anécdotas, historias de vida, risas y tristezas, reuniones y también la cárcel. Nunca con mis hermanos, ni en los peores momentos, perdimos de vista nuestro compromiso, nuestra vocación y lucha por la defensa de los derechos humanos. De joven soñábamos con un país con inclusión social más justo y equitativo, con educación y trabajo, con salud y salarios justos, como nos inculcaron nuestros padres. De adolescentes y aún en el presente seguimos luchando por esas banderas. Pipón abrazó esas metas y las elevó muy alto.
durante toda su trayectoria sindical. Ha sido y es una pluma brillante que no dejó nada en el tintero, aunque aún tenga mucho por dar y enseñarnos. Pipón, a lo largo de su vida, construyó puentes y unió pueblos latinoamericanos. Iluminó el cielo con el brillo de sus ojos y despertó soñadores de futuro. Sembró esperanza y confianza en la desolación y cosechó militantes. Derrumbó muros y tabúes y conquistó derechos y beneficios. Escribió libros y bocetos y nos cambió la forma de ver el mundo y la vida. Recorrió caminos con su lucha y sus huellas marcaron el rumbo de hombres y mujeres que hoy siguen con su legado. Pipón, una voz inconfundible que aún resuena en el corazón de muchos, una voz que clamó por el dolor de sus compañeros, una voz que como concejal no se quebró nunca y que aún se siente cuando se vulneran los derechos de los más humildes, una voz de joven guitarrero que hace inolvidable las reuniones familiares, un gran deportista, apasionado jugador de fútbol y rugby cuya voz aún retumba en las canchas de Urucuré y de Estudiante. Muchos recordarán a su célebre y característica frase después de hacerle un gol al rival: a mamarla. Pipón, una pluma intachable, un sindicalista incansable, un guitarrero soñador, un deportista de alma, pero sobre todo un gran padre, esposo, abuelo y hermano. Su legado será recordado aún en el tiempo. Su lucha, su compromiso, su dedicación, su perseverancia, su amor por la vida es lo que nos tiene que motivar para seguir adelante. Pipón, 5 letras que lo definen en pocas palabras: periodista, inteligente, perseverante, obstinado, notable. Porque es una persona que marcó un antes y un después en el periodismo y sindicalismo de Río Cuarto y, ¿por qué no?, en Córdoba y más allá de nuestras fronteras. Por todo ello y mucho más, ha sido y es un honor ser tu hermano. Un abrazo muy grande, tu hermano. Hay que cerrar el reportaje. Sí, ¿Qué más no, muy bueno, le agradezco, Oncho. La verdad que son palabras muy elogiosas. Por ahí se va de mambo, pero sí. No, que sí, con ese era mamarla, que el antecedente no, él la tenía adentro. No, claro, pero eso en la cárcel. En la cárcel. Cuando jugábamos al fútbol en Rawson. ¿Ah, sí? Y entonces los expresos que estuvieron conmigo siempre se acuerdan. Yo sabía gritar y un día me llama uno de los guardias cárceles que veían los partidos nuestros. Jugábamos en el patio que tenía lajas, te caías, te rompías las rodillas, pero para nosotros era el Rawson. Me llama y me dice: escúcheme, la próxima vez que usted diga a mamarla, va al calabozo de castigo. ¿Y qué hacía? Y empecé AM. Claro, así que bueno, en fin, era una forma de... ¿Y cómo se llevaron los hermanos mellizos? Bien, con las peleas de siempre, sí. Pero bien. Y políticamente siempre en sintonía. No, sí, siempre en sintonía, porque venimos del mismo hogar, sí. y sufrimos las mismas cosas. Por ahí teníamos diferencias. Por ahí Oncho y Diógenes han sido más adscriptos al kirchnerismo que yo, pero de todas maneras no son diferencias sustanciales, son absolutamente secundarias. Pero ellos dos, por ejemplo, terminaron sus carreras después de salir en libertad. Diógenes terminó medicina y Héctor Lucio Oncho terminó abogacía. Yo, en cambio... ¿Lo sentí como una deuda? No, porque yo opté por volver al periodismo. Está bien. ¿Y por qué te hiciste periodista? Porque trabajaste en el IB16, sí. En el diario El Pueblo, sí. En Puntal, donde sí. Tu pluma era temida, en la Libre en su gestión, que sí. Tuvimos la suerte de tenerte como maestro que nos marcaba. Llegabas a la mañana para hacer el móvil y el Pipón tenía una lista de 20 temas. Tomá, pibe, andá. No era una cosa interminable que uno decía, bueno, tengo que ir a todos estos lugares. Mira, un poco es el destino y otro la casualidad. Yo lo conté el otro día en un posteo, porque resulta que me acordé que el 12 de marzo de 1973 yo hago la prueba en Radio Río Cuarto. Yo estaba haciendo la campaña de Cebolla Muniaini como intendente en las elecciones el 11 de marzo como militante de la Juventud Peronista, y en el Partido Justicialista, que funcionaba en la calle Sobremonte, hoy hay una guardería ahí. Antes de llegar a San Juan,
Estando reunido ahí con los compañeros, entra Julio Castellina, que había sido compañero mío en el secundario. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Yo había venido de Córdoba hacía el año anterior, en octubre de 72. Me dice, ¿qué estás haciendo? No, le digo, estoy buscando trabajo, ahora estoy de pinche en un estudio jurídico, pero me gustaría mucho hacer radio. Es más, le digo, he hecho pruebas en Radio Universidad en Córdoba y me gusta, era macana. Pero la verdad que yo cuando era chico siempre jugué con el tema de transmitir partidos de fútbol, el radioteatro me encantaba, iba con una chica que trabajaba en casa, la menina que me llevaba a Colón 48 a la siesta, cuando estaba la vieja Radio Ranquel ahí, a verlo a César Córdoba, a Fábrega, a los capos del radioteatro aquí, y los veíamos en vivo. ¿Te gusta la radio? ¿Empezaste por la radio en el periodismo? Empecé por la radio. Entonces la cuestión es que me dice, vos sabés que hay una vacante porque uno de los periodistas deportivos se va a la compañía de seguros de la Federación Agraria. Nosotros los periodistas. Y bueno, me concretó la prueba, la hice el 12 de marzo con Miguel Justo, que era el jefe de deporte, me dejó frente a un tremendo grabador Uber, me dice, mire, hasta en pausa, usted levanta la pausa, lee esta cuartilla que le he dejado, pone pausa nuevo, vuelva mañana a ver qué pasó. Yo leí, puse pausa y dije, acá no vuelvo más. Y al otro día vuelvo y me dice, mire, bien, Giuliani, bien, no tiene ningún furcio, imposta un poco la voz, pero eso se soluciona. O sea que... Le clavaste un par de... No, claro, yo no sabía bien cómo era el manejo de la... Y bueno, lo cierto es que poco tiempo después salí por teléfono, no transmitiendo, dando el resultado y el comentario de un partido que Urucuré perdió con Palermo Bajo en Córdoba. Bueno, una pasión que quema, ¿no? El periodismo es una... Sí. ¿Y hoy cómo lo ves al periodismo? Muy degradado. Sin contexto, sin formación. Yo te estoy hablando de una generación que leíamos. No había escuela de periodismo, no había facultad de ciencias de la comunicación. Ahora, los estudios en Derecho, a vos te daban una cultura universal, pero no solo los estudios en Derecho. Nosotros como militantes leíamos. Leían el diario, libros. El diario, libros de política, de sociología, de historia. Entonces fue una generación, la generación del 70 es una generación que no solo se decidió en muchos casos a dar su vida por las banderas en las que creía, porque además habían sido obturados los canales de participación institucional, había un golpe cada 2 años, cada vez que no le gustaba algo a la clase dominante te interrumpían los procesos institucionales, pero además de eso era una clase formada, ilustrada, que conocía bien de dónde venía y hacia dónde iba. Por lo tanto, hoy el periodismo lo veo muy mercantilizado, muy fraccionado. Este tema de la grieta, lo único que hace es que unos vivos ganen mucha guita sí. A través de... Y ya no tan solo por los sobres bajo la mesa, sino de manera explícita. Pero bueno, uno sigue confiando en que los chicos que salen de la Escuela de Ciencia de la Información o de las facultades sigan teniendo ese fuego sagrado por tratar de descubrir la verdad, que no es una sola, pero por lo menos la verdad que uno ve y puede comprobar y transmitir. Tratar de echarle luz a lo... ¿Está desapareciendo, como muchos dicen, con las redes sociales, la profesión? No, lo que tienen las redes sociales hoy que democratizan a full el tema de la comunicación, que antes estaba reservado solamente para los medios de comunicación formales. Por supuesto que así como trae esa perspectiva de democratizar el mensaje comunicacional y cualquiera puede sentirse comunicador, yo no diría periodista, pero comunicador, también el otro costado es que viene un nivel de desinformación, un nivel de difamación, de mentir y demás, y sobre todo de destrucción del lenguaje, al cual ayuda mucho el tema de las nuevas tecnologías. Vos ves los mensajes por celular y la forma en que te escriben para hacerlo más breve. Bueno,
después prácticamente eso se transcribe sin ningún tipo de corrección a las páginas web y demás, y tenés que andar descifrando qué es lo que quiere decir cada uno. El copy-pego es una cosa impresionante. Esta semana Telam, la agencia oficial de noticias, se equivocó, un error de tipografía, en vez de poner año 2022, puso 2002 en un título, y salió en 25 medios en todo el país. 2002, nadie lo corrigió. No, es copy-pego y sale. Bueno, pero eso tiene que ver también con la precarización de nuestro trabajo y el pluriempleo. Yo ya cuando estábamos en Puntal se produce el achique y eliminan la sección corrección con el tema de que ahora venía el corrector digital. Y el corrector digital se traga horrores. Sí. Entonces, ¿cuál es una de las funciones? ¿Corrige sentido, por ejemplo? Claro, pero ¿cuál es una de las funciones principales que tiene el periodismo gráfico? El editor. Vos me pasás tu nota, a mí que soy el jefe de sección o lo que sea, y yo te la edito. O sea... Sí, pero hoy tiene un sentido hasta distorsionador, porque el título que pone y la bajada del editor no tiene nada que ver con el contenido del periodista. No, bueno, es otra cosa. No, eso yo estoy hablando... De la época que los editores yo estoy hablando de cuando vos tratás de mejorar el artículo y de subsanar los errores que pueda tener ortográfico o de sentido, no de manipularlo. ¿Qué te hizo resignar más a la familia, la política o el periodismo? La política. La política. Claramente, sí. Yo tuve mucho tiempo fuera de casa, siempre viví en Río Cuarto, por lo tanto yo venía los viernes o los sábados, me iba los lunes o martes, pero yo tuve 10 años en Córdoba, como secretario general del CISPREN, y después tuve 12 años en la CTA Nacional en Buenos Aires. Por lo tanto, falté mucho en casa, y eso sí me lo reprocho porque hay muchas cosas, sobre todo de mis hijos, que yo me he perdido. Primer día de clases, cumpleaños, acontecimientos donde no he estado al lado de ellos. Y si bien te dicen de que la presencia es calidad más que cantidad, no deja de ser un verso, tenés que estar con ellos. ¿Cómo será que los hijos están enojados que no quisieron hablar ninguno de ellos? La nuera habló. Para nosotros es el Tata, un abuelo inteligente, resolutivo, de ideales intactos, amoroso en la intimidad, con una voracidad lectora impresionante, con un sentido del humor muy elocuente, a quien es un placer oírlo narrar. A veces las historias no más felices, pero siempre se va escuchándolo. Al igual que tocar guitarra o escucharlo cantar algo, no sé si se animará ahora en público. Pero bueno, decirles que junto con CC son abuelos incondicionales, muy presentes, y que eso se agradece mucho y se siente de corazón. Creo que es un rol que disfrutan mucho los dos. Pero por sobre todo, el Tata es buena gente, tal como lo era su padre y tal como lo son sus hijos, y como tengo la fortuna de que sean sus nietos. Así que le mandamos un abrazo enorme, sabe que lo queremos mucho y sabemos que es recíproco. Así que bueno, abrazos, te queremos mucho, Tata. Introdujimos primero el testimonio de Josefina, porque queríamos saber lo del Tata. ¿Es para que no te digan abuelo? Porque No, porque a mi viejo le decían Tata y casi por carácter transitivo me dicen Tata también. Sí. Ninguno de los hijos, si bien hacen prácticas relacionadas con el periodismo, ninguno se concentró plenamente en el periodismo. Y Julia más que... Sí, Julia... ella es recibida de técnica en producción radial en la Universidad de Córdoba. Ajá. Aquí no terminó la licenciatura, pero es la que más ha pegado ese... ¿Eso te deja como una cuestión de decir, pucha, no le pude trasladar? No, porque mira... O mejor que no sean periodistas. No, yo en ese sentido he sido muy amplio. Lo que sí te puedo decir, Guillermo, que los tres, la más chica tiene síndrome de Down, pero los tres mayores son militantes, cada uno a su manera. Y sin que Federico optó por lo gremial. Sí. Bueno, Julia también. Sí, tiene un compromiso de lo gremial mezclado con el periodismo. Y Matías también.
Matías también milita desde el punto de vista de la seguridad laboral. Es el técnico en higiene y seguridad laboral y él milita desde condiciones de trabajo. Pero digo, son militantes políticos, sindicales, sin que yo se lo haya dicho. Yo supongo. O imponerlo. No, yo supongo. Actitud imitativa. Exacto. No, que me ven. Uno es más lo que hace que lo que dice Guillermo. Es tal cual. Eso es la enseñanza. Sí. Que uno diga lo que piensa. A Federico y a Julia los conocemos mucho. El que no habíamos escuchado nunca hablar es a Matías, así que. Es un capo músico. Sí. Toca muy bien el bajo. Tenían una banda que se llamaba Bondi Filipino. O sea, él le da. Buenos días, bueno, por un lado, muy orgulloso porque cada vez que le realizan este tipo de homenajes a su trayectoria, cuando lo convocan o lo invitan a participar de algún acto en particular, justamente reconociendo todo lo realizado en su trayectoria como persona, como profesional dentro del periodismo, como militante. Así que eso por un lado. Y por el otro, destacar siempre su compromiso, su solidaridad, su militancia, que es algo que nos legó a nosotros, que lo llevó a estar mucho ausente en el tiempo, digamos, pero bueno, que ha sido un proyecto de vida que nosotros como familia se lo bancamos, y eso nos los legó a nosotros, a sus hijos, que estamos participando y militando por causas justas. Nos enseñó eso justamente, a comprometerse, a donde hay una injusticia a actuar, siempre buscando el bien común, la salida colectiva. También nos ha legado claramente el sentido de familia, ¿no? De estar, de permanecer, de pertenecer, de las reuniones, de los festejos, de siempre estar ahí, ¿no? Un poco siempre, como decimos nosotros, la familia es la última trinidad. Ahora con el agregado de los nietos y las nietas, así que también ha llegado claramente a un dato no menor, la pasión por el fútbol, y que también se ha transformado en una costumbre, por la cual hoy ya somos 3 generaciones de hinchas de Estudiantes, con lo cual ir a la cancha los domingos es prácticamente una religión para nosotros. Así que a grandes rasgos destacar esas situaciones, esas características de mi viejo, y mandarle un saludo a todos y a todas, y viejo, te quiero mucho y nos estamos viendo. Y de River. Son todos de River, ¿no? Sí, es todo de River y de Estudiantes. No había opción. Se quedaban afuera de la familia. No, somos todos de River y de Estudiantes. Matías es un tipo muy dulce, muy piola, un gran muchacho. Por supuesto, a él y a todos los quiero mucho, ¿no? Y es un músico que no ha seguido, pero es muy talentoso. Es muy talentoso. Pipón, ¿cómo ha sido en la relación con la familia el peso del apellido Giuliani? Porque cuando eras periodista pleno, de ejercicio pleno, no me refiero a dirigente sindical, tu impronta se hacía ver. Sí. Pero también como dirigente gremial has cosechado muchos enemigos a los que les movía la palmera y no les gustaba. Sí. Y hay sectores de la sociedad que vos decís Giuliani y ¿eso lo sentís como un pendón de orgullo o como un peso? No, como un pendón de orgullo. Yo, los enemigos que tengo, me felicito de los enemigos que tengo. Así como siento profundo orgullo por quienes no solo comparten, porque pueden no compartir lo que yo pienso, digo y hago, pero sí por los que respetan. Y yo creo que he sido respetado. Yo calculé que cuando era prácticamente el secretario de redacción en Puntal, y tenía a cargo el panorama, el editorial de los domingos políticos. Los sectores políticos medios corcoveaban y demás. Ahora,
más allá de que se hayan dirigido al director alguna vez por una queja o demás, yo sé que en el fondo todos respetaban porque sabían de la honestidad del trabajo, ¿no? Sí, y además nunca adscribiste esa idea del periodismo objetivo. No creo en el... Es un verso que inventaron el objeto, los que quieren ocultar su ideología, ¿no? Claro, el objeto es una cosa. Sí. Uno tiene una visión del mundo, la gente, las cosas, y lo transmite en todos los actos de su vida. Mirá si no lo va a hacer frente a un micrófono, frente a una cámara o frente a un teclado escribiendo. ¿Y qué sos mejor, periodista o abuelo? Mira, creo que soy buen abuelo. Sí. No sé si emparda con periodista, pero quiero hacer un curso acelerado porque los disfruto mucho más que a los hijos. ¿A los nietos? Sí, sí, todas las obvio, mañas, ¿no? Obvio. Todas las mañas. Sí, las que puedo son... Mirá, calculá que tengo 8 nietos ya. Sí. Pero sí, el nieto uno tiene más tiempo, además y yo menos compromisos. Menos compromiso, y en todo caso después le tiro a los padres que tienen que hacer tal cosa. Bueno, hablando de nietos. No me digas que hablo de nietos. Hola Tata, te queremos mucho. Te queremos mucho. Besos. Chao. Chao. Dile besos a la Flor y a la CC. Tata, te quiero mucho. Besos a la Flor y a la CC. Chao. Esos son los Martina, Simón y Vera. Sí, son los hijos de Josefina y Matías. Bueno, se impone que hablemos de la CC. Sí, bueno, es la compañera de toda mi vida. ¿Te imaginas que no? Nadie le dice mamá ni abuela. No, es para todos CC. Sí, de Celia viene, sí. Claro. Bueno, es la compañera de toda la vida. Nos conocimos, crecimos juntos. ¿Cómo es estar en la cárcel y que tu mujer... Bueno, ella tiene una conducta intachable desde ese punto de vista. Viajar kilómetros y kilómetros para irte a visitar. Pero además me llevó a Federico a los 2 días de nacer, me lo trajo a la cárcel de Río Cuarto todavía. Federico nació en septiembre del 75, 2 meses después que yo caí preso, y nació en viernes y el domingo ya lo tenía en brazos en la visita. Y anduvo por todo el país siguiéndome, o sea, después fue a Sierra Chica, después fue a Rawson, después fue a Caseros, volvió a Rawson cuando me llevaron hasta que salí, o sea, ese gesto no lo olvidaré nunca y quedó siempre reconocido. Ella trabajaba en el Banco Nacional de Desarrollo, que fíjate vos es... El Banade, que es la primera empresa que privatiza y liquida Menem. Sí, que estaba acá en la calle Sobremonte, en la calle Sobremonte. No me lo olvido más porque es la fecha del nacimiento de Eva Perón. El 26 de julio de 1990, un año de asumir él, se produce el despido de ella, o sea, porque cierra la sucursal. En un país donde había que desarrollar la industria, liquidar el Banco de Desarrollo realmente, bueno. Era la señal de lo que se venía, pero ¿no? vuelvo a insistir, es la compañera de mi vida. Que es muy difícil ver que la vida pasa y que vos tenés un esposo preso. ¿Fue motivo de conflicto? ¿Algún día te paró y dijo, pará, Pipón, con esto? Busca otra cosa. No, ella no estaba comprometida directamente en la militancia, pero siempre acompañó, fue muy solidaria. El hecho de bancarme 7 años y medio con un hijo y esperarme, y después reconstituir la familia... Que es un antes y un después, ¿no? Después de estar 7 años. ¿Y qué te parece? ¿Qué te hizo la cárcel a vos, Pipón? Mirá, en primer lugar me blindó. Me hizo un tipo más introvertido. Vos frente... ¿Desconfiado? Sí, más desconfiado. Frente al enemigo vos no podías demostrar debilidades porque aprovechaban para atacarte. Tenías que blindarte, no demostrar si estabas contento, si estaba triste. Jugaban porque demoraba llegar una carta de tu familiar, no sabías si le había pasado algo, no le había pasado nada. Por supuesto que también me dio mucha disciplina, mucho autocontrol. También dentro de la cárcel me formé mucho con compañeros que eran muy sabios en varios saberes y fundamentalmente a cierta forma de estoicismo. Si ellos me quieren destruir
física y políticamente yo tengo que resistir ese proceso de destrucción. Y lo tengo que resistir haciendo gimnasia de manera clandestina, aprendiendo medios de comunicación con mis compañeros que son no tradicionales, el lenguaje de señas de manos de los presos, el morse, en fin. Sí, eso me enseñó. ¿Y qué hiciste para que te metieras preso a la democracia? Porque te metió preso a la democracia. Bueno, sí. O la pseudo-democracia. Bueno, ya había un proceso de... López Rega después uno conoció que era un agente de la CIA que lo había metido el jefe de propaganda DUE de Italia. De la P2. De la P2, que lo había vinculado. Y ya el Perón que había vuelto estaba rodeado de estos sectores bien fascistas. Por supuesto, la AAA nace en el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, pero ya hay todo un ataque. Bueno, Ezeiza va a ser el punto donde termina la ofensiva de masas que había empezado hacía muchos años y que de al cabo de 18 años permite el retorno de Perón, y comienza la reacción de los sectores de poder, de los monopolios, de la oligarquía y del imperialismo para frenar esto que duró 49 días, que fue lo que duró la primavera camporista, ¿no? Mirá, nosotros caemos detenidos primero porque militábamos en la Juventud Peronista, pero además estábamos vinculados a Montoneros. En segundo lugar, había habido un operativo después del secuestro de los hermanos Bor, además de los millones que tuvieron que pagar, 1 millón lo hicieron en alimentos y se distribuía en camiones en diferentes lugares, y en Río Cuarto anduvieron camiones por distintos barrios. ¿Llegaron esos alimentos? Sí, a barrios donde teníamos unidad básica, barrio Feni, barrio Brasca, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ese momento hubo algunas situaciones que determinaron que que fuéramos presos varios de nosotros. Héctor Lucio, yo y bueno, varios compañeros más, ¿no? Si pudieras reescribir esa historia, ¿la evitarías o no seguirías el mismo camino? No. O sea, mira, yo hay pocas cosas de las que me arrepiento, y mucho menos de las que reniegue. Por supuesto que eso no implica no hacerme la autocrítica de lo que uno ha hecho mal, personal y colectivamente. Pero no me vas a encontrar renegando nunca. De lo que pasa. Bueno, el protagonista de Las Cosas del Querer de hoy, con 50 años de periodismo, medio siglo de periodismo, que se dice fácil, pero se transita con dificultad, es Juan Carlos Pipón Giuliani. En el periodismo hizo escuela y generó también amistades. Vamos a escuchar a uno de ellos. Considero que Juan Carlos Giuliani para mí no ha sido una persona más a lo largo de mi vida. Yo siempre lo he dicho cuando era muy joven, que ha sido mi segundo padre, fundamentalmente cuando llegué aquí a la ciudad de Río Cuarto. Debo reconocer que a lo largo de toda mi trayectoria como periodista, como dirigente sindical, todo lo bueno que hice lo aprendí de él, y todo lo malo que hice fue porque yo fallé en todos los consejos que me dio. Y eso lo debo reconocer hoy. Te mando un fuerte abrazo, simplemente decirte que sos merecido de estar hablando de las cosas de la vida, porque vos sos un sobreviviente de toda una etapa en donde cada uno de los militantes creía en las convicciones, concebía las utopías, y a lo largo de toda esta vida, lo que te he conocido, siempre irradiaste en derredor tuyo lo fundamental, los valores, el respeto a la familia, el respeto a los compañeros y las compañeras, el saber ser un conductor, que no es lo mismo que ser un líder. Aprendí todo lo bueno que nos puede entregar la solidaridad, y fundamentalmente a no bajar los brazos cuando el río viene en contra. La única anécdota que quiero compartir es que cuando llegué a Diario Puntal y estaba en una lista de despedidos, allí sobre los finales de los 80, fue el CISPREN el que me cobijó, fue el CISPREN el que llevó adelante la lucha, y fue el CISPREN el que la lista esa de despedidos la transformó a todos en trabajadores. Solamente te quiero mandar un fuerte abrazo, Pipón.
Gracias, Guillermo, por dejarme compartir este momento. Para algún dirigente de Carlos Balduino, sí, Carlos Balduino, el más porteño de todos los cordobeses, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si en Chazón hablan así, pero capaz que sea. Vos sabés que lo que él habla de la lista de despedido. Eso te quería preguntar antes que avancen en la lista. ¿El mayor placer de un dirigente gremial es evitar un despido o generar un puesto? Y evitar un despido es más importante que generar un puesto. Vos sabés que había una lista de, yo no me acuerdo si 11 o 18 despedidos. Me llama Soria, que después supo estar en Canal 13. Antes estuvo en Canal 13. O antes estuvo en Canal 13 y después pasó por acá. Sí, me dice, mire, Julián, hay que hacer una chica. Yo no me acuerdo la cantidad no, le digo, yo subía, nunca tenés que ir a hablar con el directivo solo. Primera regla para un dirigente sindical. Siempre tenés que ir con los delegados o con alguien que sea testigo de lo que vos hablas. Regla de oro. Entonces subo con Sergio Garis y otro compañero que no sé si Ángel Ludueña o demás que eran delegados. No, le digo, ni loco, te paramos la redacción ya. No, pero no puedes, bajamos, asamblea, acá nadie trabaja. Bueno, subimos 2 o 3, una vez subimos y dice, bueno, en lugar de, yo no me acuerdo si eran 11 o qué, vamos a dejarlo en 5. Le digo, Sergio, nos levantamos, nos vamos y lo dejamos hablando solo. Bueno, finalmente logramos que no toquen a ninguno. Mira, te digo, Guillermo, es la única vez que lloré en una asamblea. Y me emociono cuando me acuerdo de eso. Porque digo, loco, refrené que vayan a la calle todos estos compañeros, estas compañeras. Muchos de ellos después me defraudaron. Terminaron jugando para la patronal y demás. Pero ese instante no me lo olvido nunca y quería decirlo porque es la única vez que lloré de emoción, conmovido porque habíamos impedido un despido masivo. Hay algo que siempre admiré y admiro de los dirigentes sindicales, que es que defienden por igual al buen tipo, al mal tipo, al buen trabajador, al mal trabajador. ¿Cómo se hace? Porque hay tipos que merecen ser defendidos y otros que no. Sí, una cosa es defender a Jericle, otro defender a algún otro. Pero bueno, precisamente eso es lo que a vos te hace que te respeten. Aún el tipo más alcahuete de la patronal, cuando tiene algún problema, viene y te plantea, che, pasa, vos tenés que defenderlo con igual rigor que al compañero que es más leal y que está más firmemente comprometido con la organización sindical. Bueno, has tenido seguramente muchas contradicciones. Una que a mí me resulta difícil de comprender, siendo el comprometido que fuiste toda tu vida con determinados valores, ¿cómo te rodeaba con los cajetillas que jugaban en Urucuré? Bueno, la verdad que yo hoy a lo mejor está más marcado. No era así. ¿No era así antes? No era así, yo te digo. Jugaban todos ahí. El Tutula Ramallo era Pilar, tenía una imprenta. El mexicano Ferreira, que era Pilar, era profesor de gimnasia. Qué sé yo, los hermanos Escudero trabajaban en empleo de comercio. Yo soy, aunque mi viejo era médico y mi madre maestra, éramos de un hogar de clase media baja. O sea, un hogar de clase media normal. O sea, el Teco Perchante, que es mi gran amigo, a quien hoy lo recuerdo y he publicado una nota hoy que está desaparecido desde el 15 de septiembre del 76, vivía a la vuelta de casa, yo en Colón 828, él vivía en la calle María Holguín, y también era de una familia de clase media, ¿no? Y la verdad que después rugby, se achetó el rugby. Yo creo que se achetó mucho más, no sé, no he ido ahora a Soles del Oeste y demás, pero además estaba... Ahí te hiciste amigo del Toño Rins. Sí. Al que después criticaste mucho como intendente. Sí, bueno, pero son amistades... Y te decía de todo. No, siempre con él tenemos una amistad que es la amistad que vos forjás cuando sos chango, cuando sos joven. Porque nos cruzábamos, él iba... Está más bueno ahora el Toño también, ¿no? Puede ser, sí, y cuando uno se pone más viejo se pone más bueno. Él iba al San Buenaventura, yo empecé en el normal, repetí, pasé al Nacional, pero vos te encontrabas en los asaltos, los bailes, y los Rins, los Magri, y algunos otros defendían en esa época, me acuerdo, los radicales y qué sé yo, Gonzalo Otero Pizarro, Lalo Muñain y yo defendíamos los peronistas y se hacían grandes discusiones, teníamos 16 años. Bueno, pero que tiene también referencia a Juan Giuliani, Omar Izaguirre.
Juan Carlos Giuliani, periodista, gremialista, hombre público de esta ciudad de Río Cuarto, es imposible despegarlo de su apodo, Pipón Giuliani, por un personaje de historieta, Don Pipón, y le viene de lejanos tiempos, desde los principios de su vida aquí en Río Cuarto. Es una figura de importantísimas dimensiones y que a través de los que integramos la comunidad del CISPREN, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, hemos podido apreciar, valorar y hoy, pasado el tiempo, recordar su extraordinaria actuación para todos los que se han desempeñado en esta actividad de la comunicación y de la transmisión de las ideas y las noticias a la gente común. Pipón Giuliani representa para un importante sector de la comunidad, para todos los lugares que los ha honrado indudablemente con su participación, pero fundamentalmente con los principios, con el temperamento, con la fuerza y con la lealtad con la que ha actuado, que realmente nos honra tener una amistad con él, podernos reencontrar en esta etapa de la vida con una familia extraordinaria que pudo formar, a pesar de las adversidades que tuvo que atravesar hace unos años, ¿no? No hace muchas horas, él mismo se autotituló políticamente incorrecto. Es un término que anda dando vuelta en estas nuevas expresiones que tiene el pensamiento, que tiene la política. Realmente me enaltezco de haber participado con él en algunas pequeñas acciones y poderlo encontrar, poderlo abrazar, porque es una personalidad entrañable, muy querible. Pipón nos enaltece con su presencia y acción. Bueno, gracias, Omar. También tengo que agradecer, porque es muy amigo del padre del intendente, del Chachi Damosa también. Sí, soy amigo de Chachi desde los 70. Desde los 70. Claro. Y Omar, te quería decir, además de ser uno de los tipos que más sabe la historia del Río Cuarto, que mayor vacación tiene. Claro, cuando él dice políticamente incorrecto, porque estuvo en la Biblioteca Moreno en la presentación de la reedición del libro El Padre de Hernán, y cuando me tocó hablar, yo le agradecí a Hernán que invite un tipo que es políticamente incorrecto, que por ahí en algunos lugares no lo recibe. No lo recibe. Bueno, dos cosas que quiero despejar, dos incógnitas. Sí. Osvaldo da Costa nos contó que como a otras personas que conozco que trabajan en nuestro ámbito y no los quiero nombrar, tiene doble personalidad. Una cosa son fuera de la cancha y otra adentro de la cancha. Giuliani tenía otra personalidad dentro de la cancha. Sí, de transformaba. Nos contó la anécdota de que una vez te echaron porque le dijiste a un árbitro que no le cobraba a favor de los médicos porque no le cobraba plus al árbitro. Sí. Eso le dijiste en el medio de la discusión. Cuando jugábamos en los equipos de los periodistas. Exacto, y jugaban contra los médicos y el fallo del árbitro beneficiaba a los médicos. Vos le dijiste al árbitro, vos cobras a favor porque no te cobran plus. Sí, uno se transforma. También tiene que ver mucho con que uno va perdiendo condición física y se le hace cada vez más imposible perseguir la impotencia. Eso es movido por la impotencia. Y la otra anécdota que hay que confirmar
si es cierto que sos el hombre récord de años de sanción en la Liga de Fútbol. Sí, no creo. ¿No creo? No. ¿Es cierto que te dieron 99 años de suspensión? No, 99 años no. 98 y medio. No, yo no recuerdo, sé que dejé de jugar después. Por suerte, porque ya tenía casi 40 años. Pero vos sabés que... pero después te levantaron la sanción, pero primero creo que te dieron una sanción larguísima. Pero, sí, larguísima, pero no fue 99. Me lo recordaría, Guillermo. Sí. No, ese es alguien que no me quiere bien. El que te ha dicho eso. Puede ser, sí. Puede ser. Sí, a mí siempre me dijeron, el Pipón una vez lo echaron por 99 años. Sí, pero no, le pegué... En medio de un tumulto, sí. Desde atrás le pegué una cacheta suave, ¿viste? Al árbitro. Pero me vieron los jueces de línea. Sí, claro. Y me echaron, pero no era fueron, motivo para 99 años y pero poco más. No, te digo, lo recordaría esa sanción. Vamos a preguntarle al Chirola Remedi, que es el que sabe de todo. Ah, qué grande el Chirola. El Chirola tiene que saber. Él no va a errarle. Él no va a errarle. Bueno, Juan Carlos, dos últimas cuestiones. La primera es personal. Agradecer sí. Porque con Pipón lo que haces cada día, cuando lo ves a él o cuando hablas con él, es alimentar la idea de que estás en el lugar correcto haciendo la tarea periodística. Porque te hace amar a la profesión. Ni hablar teniéndolo como compañero o como jefe, que en la experiencia fantástica de FM Libre, que luchó contra molinos de viento, Pipón fue un puntal periodístico. Y no me dejes, antes que se me pase, olvidar que yo te recuerdo muy bien cuando nosotros hacíamos los congresos todos los años provinciales del CISPREN, viajando en un ómnibus juntos con vos y otros chicos de la universidad cuando vos todavía eras estudiante. Era estudiante, he ido a muchos congresos del CISPREN, muchísimo, uno en Las Varillas, que sí. Recuerdo haber participado, porque era el despertar a esto que nunca lo había vivido. Que no te enseñaban en la facultad y que vos tratabas de... Claro. Y porque vuelve ese periodismo que representó Juan Carlos Giuliani, que con, por supuesto, las críticas, adhesiones y rechazos, pero nadie lo puede señalar por desapasionado y por faltar a la verdad. Podrá no acordar con su opinión o marcarles contradicciones, que todos las tenemos. Así que, Juan Carlos, muchas gracias. No, al contrario, yo me siento abrumado por todas las cosas que han dicho a quienes le han pedido una colaboración, por tu gesto, por la generosidad. Uno no hace las cosas para quedar en el bronce. La verdad que, como dijo alguno, yo no hago periodismo, no milito en política, en sindicalismo, para que me hagan un epitafio elogioso cuando yo muera. Simplemente hago las cosas del querer. Mejor cierre imposible. Gracias, Pipón. Y ojalá que siga haciendo periodismo. Bueno, vamos a ver. Me están tentando, vamos a ver. Me están tentando, bueno, muy bien. Ojalá que sea la tentación de sus resultados. Gracias, Pipón. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias por hacernos amar la profesión. Bueno. En estos tiempos en donde la profesión está tan depreciada, iba a ser un término que es muy procaz, el que iba a utilizar, voy a usar depreciado. Bueno es volver a la fuente. Bueno, volver a la fuente, exactamente. Si uno logra eso, realmente se siente hecho. ¿Y un estribillo cantaremos o no? De cierre. ¿Cómo no? Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última que viene a perfumar mi jardín. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme están diciendo las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo, qué lindo, con aplausos cerrados. Sos la última en mi vida. Bueno, me he olvidado. Qué lindo, la última. Juan Carlos Giuliani, Pipón en Las Cosas del Querer. Las Cosas del Querer. Y ahora